Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, vamos a sumergirnos en el torbellino de emoción y expectativas que rodea la nueva película romántica protagonizada por la explosiva combinación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien, juntos de nuevo en la pantalla grande. Prepárense para un análisis a fondo, un vistazo entre bastidores y todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta película que promete hacernos reír, suspirar y, probablemente, derramar alguna que otra lágrima. Antes de que nos metamos de lleno en el salseo, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus series y películas favoritas. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si están tan emocionados como yo por esta película. Ahora sí, preparen palomitas, acomódense en sus asientos y acompáñenme en este viaje a través de Bomba Kerem Hande, Amor y Risas, una película que ya está dando mucho de qué hablar antes incluso de su estreno. Para entender el revuelo que está generando esta película, primero tenemos que hablar de Kerem y Hande, dos de los nombres más importantes en el panorama del entretenimiento turco, y cada vez más, a nivel internacional. Su química en pantalla es innegable, algo que quedó más que demostrado en la exitosísima serie Sen Kalkam, que los catapultó a la fama mundial. No solo actuaban bien juntos, sino que su relación fuera de la pantalla también cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Aunque su relación sentimental llegó a su fin, la esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla nunca se apagó. Y ahora, finalmente, ese deseo se ha hecho realidad. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta película? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más nebulosas. La información oficial es escasa, lo que por supuesto no ha hecho más que alimentar las especulaciones y los rumores. Sin embargo, a través de algunas filtraciones, entrevistas y pistas que han dejado los propios actores en sus redes sociales, podemos hacernos una idea bastante clara de lo que nos espera. El título Bomba Kerem Hande, Amor y Risas, ya nos da una pista bastante clara del tono de la película. Parece que vamos a estar ante una comedia romántica ligera y divertida, perfecta para pasar un buen rato y desconectar de la rutina. El bomba en el título sugiere que habrán situaciones explosivas, momentos inesperados y, en general, mucho drama cómico. Analizando más a fondo el título, podemos imaginar una comedia donde el romance se desarrolla en un contexto caótico, con situaciones límite que pondrán a prueba a los personajes. Quizás una boda fallida, un malentendido que escala sin control, o incluso una competencia entre ellos que se transforma en algo más. Las posibilidades son infinitas, pero la promesa de risas está garantizada. En cuanto a la trama, los detalles son aún más difusos. Se rumorea que podría tratarse de una historia sobre dos personas que se conocen en circunstancias inusuales y, a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose. Alguien cercano a la producción filtró que los personajes podrían tener profesiones bastante diferentes y que eso será una fuente constante de conflicto y, por supuesto, de humor. Imaginen, por ejemplo, una exitosa abogada corporativa que se enamora de un despreocupado artista callejero. Las posibilidades son infinitas. Otra teoría que ha surgido entre los fans es que la película podría ser una especie de metacomedia romántica, donde Kerem y Hande interpretan a dos actores que tienen que fingir una relación para promocionar una película, pero terminan enamorándose de verdad. Esto podría dar pie a situaciones muy divertidas, con guiños a su propia historia y a la fama que han conseguido juntos. Otro rumor que circula con fuerza es que la película estará ambientada en una ciudad europea, posiblemente en Italia o España. Esto le daría a la película un toque exótico y romántico, además de permitir mostrar paisajes espectaculares que seguramente lucirán increíbles en la pantalla grande. Imaginen a Kerem y Hande paseando por las calles de Roma o bailando flamenco en Sevilla. Sería pura magia. Si la película se filma en Italia, podríamos esperar escenas románticas en la Toscana, con viñedos y paisajes idílicos. Si se opta por España, quizás veamos escenas vibrantes en Barcelona, con la arquitectura de Gaudí como telón de fondo, o momentos apasionados en Andalucía, con el ritmo del flamenco como banda sonora. La elección de la locación sin duda será clave para crear el ambiente perfecto para esta comedia romántica. Pero más allá de la trama y la ambientación, lo que realmente importa aquí es la química entre Kerem y Hande. Como dije antes, su conexión es innegable, y eso se transmite a través de la pantalla.
Incluso si la historia no fuera la más original del mundo, su talento y su carisma serían suficientes para mantenernos enganchados de principio a fin. La habilidad de ambos para interpretar la comedia es innegable. Ande ha demostrado tener un timing perfecto para los momentos cómicos, y Kerem tiene una capacidad natural para conectar con el público. Juntos pueden crear una dinámica explosiva que hará que la película sea un éxito. Ahora hablemos un poco sobre el equipo detrás de cámaras. Aunque no se han revelado muchos nombres, se sabe que la película está dirigida por un director con experiencia en comedias románticas, lo que es una buena señal. También se rumorea que el guión está a cargo de un equipo de escritores jóvenes y talentosos, que buscan darle un toque fresco y moderno al género. La elección del director es crucial. Un buen director de comedias románticas sabe cómo equilibrar el humor con el romance, cómo crear situaciones divertidas pero también emotivas, y cómo sacar el máximo partido de los actores. Un equipo de guionistas jóvenes puede aportar ideas frescas y originales, alejándose de los clichés del género y creando una historia que conecte con el público actual. Otro aspecto que genera mucha expectativa es el vestuario y el estilismo de los personajes. Tanto Kerem como Ande son conocidos por su impecable sentido de la moda, y estoy segura de que sus looks en la película serán simplemente espectaculares. Ya me imagino a Ande luciendo vestidos elegantes y sofisticados, y a Kerem con un estilo más relajado y desenfadado. El vestuario puede jugar un papel importante en la creación de los personajes. Un vestuario elegante y sofisticado para Ande podría reflejar el éxito y la ambición de su personaje, mientras que un vestuario más relajado y desenfadado para Kerem podría indicar su espíritu libre y su falta de preocupaciones. La combinación de ambos estilos podría crear un contraste interesante y divertido. Ahora, vamos a la parte que a todos nos interesa, ¿cuándo podremos ver esta película? La fecha de estreno aún no se ha anunciado oficialmente, pero se espera que llegue a los cines a finales de este año o principios del próximo. La productora seguramente estará esperando el momento adecuado para lanzar la película, aprovechando al máximo el interés y la expectación que ha generado. La decisión de la fecha de estreno es estratégica. Lanzar la película en un periodo de pocas competiciones en el cine, o cerca de fechas especiales como San Valentín, podría aumentar sus posibilidades de éxito en taquilla. Además, la productora seguramente estará coordinando la campaña de marketing con el lanzamiento de trailers, entrevistas y eventos promocionales para generar aún más expectación entre el público. Por supuesto, con el anuncio de la película, las redes sociales han explotado. Los fans de Kerem y Ande de todo el mundo han inundado las plataformas con mensajes de entusiasmo y apoyo. Los hashtags relacionados con la película se han convertido en tendencia mundial, y los fans han creado fanarts, vídeos y todo tipo de contenido para expresar su emoción. Es realmente impresionante ver el poder que tienen estos dos actores para movilizar a tanta gente. La base de fans de Kerem y Ande es enorme y muy activa en las redes sociales. Han demostrado ser capaces de generar un gran impacto en la promoción de sus proyectos, y seguramente jugarán un papel importante en el éxito de Bomba Kerem Ande, Amor y Risas. Pero no todos son buenas noticias. También hay algunos detractores que critican la decisión de Kerem y Ande de volver a trabajar juntos después de su ruptura. Algunos creen que es una estrategia de marketing para atraer a más espectadores, mientras que otros temen que la película no esté a la altura de las expectativas. Sin embargo, creo que es importante darles a Kerem y Ande el beneficio de la duda. Son dos profesionales talentosos que están haciendo su trabajo y merecen que se les juzgue por el resultado final, no por su vida personal. Es comprensible que algunos fans tengan dudas sobre la decisión de Kerem y Ande de trabajar juntos después de su ruptura. Sin embargo, es importante recordar que son actores profesionales y que su trabajo es interpretar personajes, independientemente de su vida personal. Es posible que la película sea una oportunidad para ambos de demostrar su madurez y profesionalismo. En mi opinión, esta película tiene todos los ingredientes para ser un gran éxito. Tiene dos protagonistas carismáticos, una historia prometedora, un equipo talentoso detrás de cámaras y una gran cantidad de fans esperando ansiosamente su estreno. Por supuesto, siempre existe el riesgo de que la película no cumpla con las expectativas, pero creo que las posibilidades de que sea un fracaso son muy bajas. La combinación de talento, química y una buena historia es una fórmula probada para el éxito en la comedia romántica. Si la película logra capturar la esencia de la química entre Kerem y Ande y si la historia es divertida y conmovedora, seguramente se convertirá en un éxito de taquilla.
Lo que más me emociona de esta película es la posibilidad de ver a Kerem y Ande en un contexto diferente al de Senkalkam. En esa serie sus personajes estaban muy definidos y tenían que seguir un guión muy específico. En esta película, creo que tendrán más libertad para explorar nuevos matices y mostrar diferentes facetas de su talento. Salir de la zona de confort de la serie les permitirá a Kerem y Ande explorar nuevas posibilidades y demostrar su versatilidad como actores. Esta película podría ser una oportunidad para que ambos se consoliden como estrellas de cine, y para que demuestren que son capaces de interpretar una amplia variedad de roles. Además, me parece muy valiente por parte de Kerem y Ande el haber decidido volver a trabajar juntos después de su ruptura. Demuestra que son capaces de separar su vida personal de su vida profesional, y que están comprometidos con su trabajo y con sus fans. Esta decisión demuestra su profesionalismo y su madurez. Es posible que hayan tenido que superar algunos desafíos personales para poder trabajar juntos en esta película, pero su compromiso con el proyecto es un testimonio de su dedicación a su trabajo. En definitiva, Bomba Kerem Ande, Amor y Risas, es una de las películas más esperadas del año, y estoy segura de que no decepcionará. Prepárense para reír, llorar y enamorarse con Kerem y Ande. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo todo lo que sabemos hasta ahora sobre Bomba Kerem Ande, Amor y Risas, desde los rumores sobre la trama hasta las expectativas de los fans. Hemos hablado de la química entre Kerem y Ande, del equipo detrás de cámaras y de la fecha de estreno. En resumen, hemos cubierto todo lo que necesitas saber para estar al día sobre esta película que promete ser un bombazo. Además, hemos analizado las posibles locaciones de filmación, el impacto del vestuario en los personajes y las estrategias de marketing que podría utilizar la productora. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan quedado tan entusiasmados como yo por esta película. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por su apoyo constante a mi canal. Significa mucho para mí. Además, quiero agradecer a todos los fans de Kerem y Ande por su apoyo y entusiasmo. Su pasión por estos actores es inspiradora y demuestra el poder del entretenimiento para unir a la gente. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué esperan de esta película? ¿Creen que Kerem y Ande lograrán superar las expectativas? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me interesa saber qué tipo de personajes les gustaría ver interpretados por Kerem y Ande. ¿Prefieren una comedia romántica clásica o algo más original y arriesgado? ¿Qué tipo de situaciones les gustaría ver en la película? Sus ideas son muy valiosas para mí y me ayudan a crear contenido que les interese. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al día sobre sus series y películas favoritas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.